Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Manuel Preciado y esta es la presentación de mi proyecto final. El nombre de la presentación es Escuelas del Medio Superior Marginales con Buenos Resultados, Paradojas y Explicaciones. Yo actualmente estoy laborando en el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, en el Departamento de Metodología Educativa, y hace un par de meses, coincidentemente, iniciamos un proyecto de investigación con relación a por qué las escuelas que tienen menos recursos están dando buenos resultados. Las primeras premisas con las que nos enfrentamos fue por qué las escuelas marginales y entornos complejos tienen buenos resultados. Hay escuelas extraordinarias que ayudan a los estudiantes a que desarrollen dinámicas del mundo actual y lo que estadísticamente probable se dice es que estas escuelas y estos alumnos no deberán contar con buenos resultados debido a las dificultades para encontrar todos los elementos que les permitan desarrollarse de una buena manera. Algunos otros datos que generalmente se tienen a manera de paradigmas con resultados obtenidos por encuestas generalmente que se hacen en las aplicaciones a nivel nacional, encuestas que se llaman de contexto, nos encontramos que, por ejemplo, a nivel bachillerato en México entran poquitos alumnos, de los 100 que entraron en primaria, solamente 82 en el estado de Jalisco entrarían a la preparatoria. Estos porcentajes se incrementan porque entre más edad tienen los alumnos, es más probable que encuentren trabajo y ese trabajo les impide asistir regularmente a la escuela. También la pobreza, el crecimiento, influyen para que no vayan los alumnos a la escuela. Los jóvenes que no van a la escuela vienen generalmente de familias de poca escolaridad de los padres. Es decir, el papá no sabe leer y escribir, entonces no le interesa porque el hijo aprenda a leer y escribir, le interesa que lo ayude a conseguir recursos para su familia. De todos los estudios que se han realizado a nivel internacional, hay uno que es muy famoso entre la comunidad educativa, que se llama el informe Coleman, que se hizo en 1966 en Estados Unidos. La principal conclusión que tuvo el informe Coleman, que además fue un informe que se hizo a petición del gobierno de Estados Unidos y de manera muy express, es decir, muy rápida y con muy pocos recursos o elementos teóricos. El informe dice que si un alumno viene de una escuela pobre, en términos generales, el alumno no va a aprender y la escuela no va a funcionar como una buena escuela. Esa es la premisa principal en la que concluyó el informe Coleman. Este informe posteriormente ha sido muy debatido. Entre otros, hay un estudio de un autor que se apellida Murillo, en donde él dice que la eficacia escolar influye en la escuela y el rendimiento de los alumnos siempre y cuando eh, se tengan los elementos o la voluntad de las personas que ahí trabajan. La eficacia escolar, es decir, es una escuela es eficaz en tanto sus alumnos logren buenos resultados. Otro estudio realizado por el mismo Murillo, posteriormente al estudio anterior, dice que una escuela exitosa necesariamente tiene un director exitoso que planea, que comparte, que tiene una visión de trabajo en equipo y que ese director exitoso, lo que otros autores como Hargraves le llama capital profesional, eh, ese director va a hacer que la escuela sea exitosa aun cuando carezca de los recursos elementales para su trabajo, solamente con la voluntad y esa voluntad transferírsela a otros compañeros de trabajo y a la vez a los alumnos van a hacer que la escuela sea eficaz o sea exitosa. Otro de los autores muy famosos se apellida Edmonds, él creó el modelo Edmonds de los factores de una escuela eficaz, que son 5, y tiene que ver con lo que ya mencioné anteriormente, liderazgo fuerte, tiene que tener un líder, un director que empuje a la escuela en su conjunto a ser mejor.
tiene que tener un clima de altas expectativas eh, que involucre a los alumnos, es decir, que todos tengan ganas de mejorar, directivos, administrativos, alumnos y maestros. El otro punto sería que tenga una atmósfera ordenada, que no sea tan rígida, pero que a la vez sea tranquila y que no sea opresiva. Es decir, que tenga un ambiente escolar agradable para que los alumnos de manera agradable y, y contenta tomen las clases y aprendan de esa manera mejor. La otra es que el otro punto sería la adquisición de destrezas y habilidades. Esto es que los alumnos aprendan no nomás la parte teórica, sino cómo aplicar esa teoría y para qué sirve esa teoría. Entonces, un alumno empieza la parte en donde aprende el concepto de un elemento y después lo investiga de manera física o de manera real y después entiende para qué le puede servir o qué otras aplicaciones le puede dar. Y lo último es que la escuela también sea evaluada constantemente, es decir, que en todos los puntos del proceso que lleva un alumno, el alumno está siendo evaluado para ir viendo el grado de avance y si no hay avances, ver de qué manera se puede modificar el camino que se lleva o la planificación escolar que tiene para que el alumno desarrolle de mejor manera o aprenda de mejor manera lo que se le trata de enseñar. Nuevamente me referiré a Hargreaves, que lo comenté hace un momento en la lámina anterior, sobre el capital profesional que debe tener un director, pero él en un estudio con Fink, el otro autor, dicen que hay 7 principios para que haya un liderazgo sostenible. Recordemos que en las anteriores láminas nos referíamos a que debe haber un liderazgo fuerte y comprometido para que la escuela sea eficaz y tenga buenos resultados. Bueno, ellos sugieren que ese líder debe tener 7 elementos principales o que se le deben desarrollar durante su formación para que sea un líder con mejores resultados. El primero de ellos es la profundidad, que sea un director que se involucre a fondo con la escuela. Otro es la duración. Obviamente todos los procesos llevan un tiempo para su establecimiento, entonces debe haber cierto tiempo para que el director pueda desarrollar un proyecto eficaz. El otro es la amplitud, que lo que el director quiere no se lo quede él solo en la planeación, sino que lo comparta con la comunidad escolar. Y en algunos casos lo tendrá que compartir con el contexto, entendiendo como comunidad escolar lo que es el plantel y como contexto lo que viene siendo el entorno del plantel, es decir, el lugar en donde se estableció el plantel que incluye a toda la sociedad. El otro es la justicia, que debe ser un líder justo, que debe ser un líder que tenga igualdad de consideraciones para todos y no haga distinción de ningún tipo. Por ejemplo, no querer más a los alumnos del primero A que los del primero B, o a los del turno matutino que al turno vespertino, o a los maestros de matemáticas sobre los maestros de comunicación, sino que sea un líder que sea parejo para todos. La otra es la diversidad, que no solo tenga un solo guión o una sola estrategia, sino que tenga una estrategia que pueda ser aplicable o modificable dependiendo de los que lo van a recibir. Es decir, los alumnos de primero no son igual que los alumnos de tercero. Entonces la estrategia tendrá que tener algunas variaciones con los alumnos de tercero. Lo otro es que tenga iniciativa, es el otro punto, que sea un director creativo, que aprenda a resolver los problemas y no se quede simplemente con lo que le da o con lo que le enseñaron en la escuela, sino que aprenda a resolver de manera individual todos los problemas que se le vayan presentando. Y lo otro es que tenga, el último punto es que se le llama conservación, y este tiene que ver con que lo que produzca o lo que genere el director, pues obviamente permanezca en la escuela, no que llegue otro director y ya no encontró nada, sino que quede un antecedente, queden unas evidencias para que el trabajo, lo que se hizo bien,
pueda seguirse desarrollando y lo que tenga que modificarse o lo que se le tenga que dar otro enfoque porque llegó una nueva persona, pues también sea tomado en cuenta. Bueno, ¿qué metodología seguí? Eh, Les comento que este trabajo se hizo en planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, en donde yo laboro. Es una investigación que se inició, por eso yo tenía los elementos para ya a la mano sobre una encuesta que se había realizado, sobre unas entrevistas que se hicieron y sobre una reunión que se había tenido con los directores de unos planteles seleccionados. Por eso, si en cierta manera a mí el trabajo no se me complicó mucho, sino que yo ya había tenido los elementos para desarrollar lo siguiente. Bueno, el objetivo general era conocer de qué manera los planteles tienden a la mejora escolar, o sea, cómo logran ser mejores escuelas. Y el objetivo particular, bueno, pues era desarrollar un artículo, una tesis o una investigación como esta que estoy presentando para poderla compartir con los demás compañeros del Colegio de Bachilleres, que en total tiene 145 planteles de 3 modalidades. Planteles escolares normales, educación media superior a distancia, que es para localidades pequeñas y en edificios prestados, y la modalidad nueva, que son los telebachilleratos comunitarios, que son para poblaciones menores a 1000 habitantes y que tienen una estructura, no tienen estructura administrativa y que solamente son 3 maestros los que manejan todo el plantel. Esos son los 3 modelos en los que nos enfocamos para este estudio. Bien, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo fue el plan de trabajo? Bien, primeramente contamos con los resultados de la aplicación de la prueba Planea del año 2017, que fue la última que se ha tenido y donde el Colegio de Bachilleres tuvo un avance muy significativo en el estado de Jalisco y a nivel nacional. Entonces ya nos llamó la atención a un servidor y a un investigador de la Secretaría sobre cuáles fueron las razones y los motivos o qué se hizo extraordinario para que se haya tenido un avance tan alto. Una vez que contábamos con los resultados, hicimos una selección de planteles. Para esa selección de planteles no únicamente elegimos planteles que hayan obtenido buenos resultados este año, sino en años anteriores, y en un segundo filtro planteles que hayan tenido en otros trabajos escolares, en otros trabajos administrativos que le ha pedido el organismo, pues que hayan tenido también buenos resultados, como reuniones de academia, como foros, como docentes que hayan sido presidentes de academia o de campo disciplinar, etcétera, otro tipo de consideraciones que se hicieron. Una vez que se eligieron los planteles, se eligieron 8 planteles que han tenido siempre buenos resultados, 8 planteles que han tenido siempre malos resultados, y 5 planteles, perdón, que han tenido saltos muy significativos. Por ejemplo, un año estuvieron muy arriba y el siguiente año estuvieron muy abajo. Otro año estuvieron muy abajo y otro dieron un salto muy alto. Esos planteles también nos llamaron la atención, que esos fueron 5 planteles. Una vez que se hizo eso, se les envió un cuestionario que se hizo en línea para tener información sobre un foro en donde los invitamos, o a una reunión de trabajo en donde los invitamos para intercambiar experiencias, pero nosotros ya contábamos con ciertos elementos para poderlos cuestionar o para poderles indagar sobre algunos aspectos de lo que ellos habían plasmado en ese cuestionario. Ese fue el siguiente paso, que sería el encuentro académico, que fue donde nos reunimos, estuvimos en una sala de juntas, estuvimos compartiendo, incluso tomando videos sobre algunas de las experiencias que ellos habían tenido y a qué atribuían que se dieran buenos o que se dieran malos resultados. Una vez que se hizo esto, se regresó a la teoría, se regresó a la investigación documental para revisar qué coincidía y qué no coincidía de lo que nos habían dicho los directores. Y ya con todos los elementos que teníamos, pues realizar una tesis o un artículo de investigación, como lo habíamos mencionado anteriormente. La encuesta que aplicamos y de donde obtuvimos los resultados para analizarlos contaba con 6 apartados. El primero era el estilo de liderazgo del director escolar.
es decir, qué características tenía el director y qué características tenían los docentes de la escuela. El segundo punto era las cualidades de los docentes, cuántos docentes se involucraron en el proceso para resolver la ruta de trabajo de mejora de la prueba planea. La otra era la calidad del currículum implementado, es decir, qué condiciones se dieron en la escuela para tener buenos o malos resultados. La otra era la evaluación constante y la comunicación de los resultados. De qué manera ellos no nomás aplican la prueba y tienen los resultados, sino de qué manera aplican la prueba y además difunden o hacen del conocimiento de la demás comunidad de los resultados obtenidos por la escuela. La otra era de qué manera la escuela obtiene resultados, obtiene recursos, obtiene apoyos que tienen que ver con su contexto escolar y con su comunidad escolar. La comunidad escolar serían los padres de familia y el contexto serían las autoridades sociales, civiles y gubernamentales que tiene el entorno del plantel. Y el último punto sería el apoyo del sistema educativo, es decir, qué recursos le ha otorgado el Colegio de Bachilleres o la Secretaría de Educación Jalisco o la Secretaría de Educación Pública y qué recursos han solicitado, qué deficiencias han tenido o qué no les han hecho caso en el caso de solicitar recursos y que no se les haya entregado nada. Bien, les comenté en un punto anterior que habíamos seleccionado 22 planteles, 8 con buenos resultados, que siempre han tenido buenos resultados, 8 que siempre han tenido malos resultados y 5 cuyos cambios han sido significativos, es decir, que de repente dan saltos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De estos 22 planteles, fueron 17 planteles foráneos del Colegio de Bachilleres y 5 metropolitanos. Es decir, que los planteles que tiene el Colegio de Bachilleres en la ciudad, en el área metropolitana de Guadalajara, no han sido todos muy efectivos en sus resultados. De los datos obtenidos de la encuesta, los directores que contestaron, incluyendo los maestros, porque en algunos casos se acompañaron de los maestros, de uno o dos maestros que los habían ayudado en el proceso, ellos identificaron en su mayoría los problemas de la comunidad. En primer lugar, identificaron o fueron lo más recurrente, la pobreza. Después tendríamos la pobreza sociocultural, es decir, que las familias no tienen un alto grado de alfabetización o que los papás no estudiaron la escuela o la dejaron trunca, etc. Y empatado con las adicciones, que es un problema generalizado en nuestro país, ellos identifican como esas dos causas. En segundo lugar, posteriores a pobreza. Y en tercer lugar, ellos identifican que la falta de servicios, son planteles, como les comentaba anteriormente, son planteles que han estado, son de áreas marginadas, que es el objetivo del estudio de este informe, de esta investigación. Los directores de estos planteles se identificaron como el principal problema de las familias es la inestabilidad económica. Esta inestabilidad económica, que es igual, son zonas marginadas, pues ocasiona también que los alumnos no dediquen todo el tiempo o el tiempo necesario para la escuela o para el estudio posterior a la escuela y que tengan otras obligaciones que los puedan distraer de sus labores como estudiantes. Pueden trabajar o pueden reunirse en pandillas o pueden simplemente andar de vagos en las calles. Y esto debido a las condiciones de que papá y la mamá tienen que trabajar y los alumnos no tienen quien los cuide, sobre todo siendo menores de edad, durante las tardes. Ya en la cuestión propiamente de los resultados de la escuela, se identifiqué 3 grupos en donde se podían agrupar las categorías que identifican los directores y los maestros como las causas de que los resultados no lleguen, los resultados no sean buenos. Uno de ellos es la reprobación. En el primer grupo estaría reprobación, drogadicción, falta de compromiso, ambiente escolar malo, o que los docentes y los alumnos, incluyendo los directores, no tengan compromiso para mejorar. Es decir, ellos van nada más a cumplir con su trabajo para recibir un pago a la quincena
y no les interesa si la escuela es buena, mala o regular, no les pasa nada. En el segundo grupo ellos identifican como que la infraestructura y la conectividad les impide tener buenos resultados. Como son planteles pequeños, la mayoría de ellos no tienen bibliotecas o no tienen acceso a bases de datos. Y si tuvieran acceso a bases de datos, pues no tienen la conectividad para que los alumnos investiguen y los alumnos aprendan y no nomás se queden con lo que los libros que consiguen los maestros o que les da, en el caso de los de bachillerato, la secretaría, pues lo único que serían sus únicas referencias. Y ahora sabemos que en esta sociedad, pues la información es muy rápida y cambia constantemente, entonces eso los deja en desventaja con otros planteles que son más en áreas más urbanas. Y la infraestructura pues va relacionada con lo mismo, no tienen una sala de cómputo, no tienen una biblioteca, no tienen laboratorios suficientes o no tienen de ninguna manera, no más suficientes para poderse desarrollar más allá de lo que el maestro les enseña en el aula o lo que ellos puedan aprender como equipos de trabajo. Y el tercer grupo tiene que ver ahora sí con el contexto familiar que es adverso. El papá y la mamá tienen que trabajar todo el día, o no tienen papá, o no tienen mamá, o viven con la abuelita, o tienen que cuidar a los hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? O no tienen dinero simplemente. Y el último punto que identifican en el tercer grupo estos directores es que los planteles no se organizaron de buena manera o no están organizados de buena manera o no han tenido una buena organización durante el histórico y eso ha impedido que los resultados buenos lleguen. Bien, los planteles exitosos o los que aspirarían a ser exitosos identificaron un grupo de fortalezas que tuvieron que ver con que tuvieran buenos resultados. Estas serían que una planeación estratégica, es una ruta de mejora bien llevada a cabo, una motivación y un sentido de pertenencia, es decir, los alumnos estaban orgullosos de su plantel, los maestros de su plantel y el director los empujaba a ser orgullosos de su plantel y los ponía en una condición de competir con los demás. Eh, Otro fue compromisos con la comunidad escolar, es decir, en algunos de nuestros planteles pues existen otras preparatorias y son tan pocos los alumnos que se van a una preparatoria a otra simplemente por el hecho de tener buenos resultados. Entonces con los buenos resultados ellos llevaban una ganancia. La otra era que siempre han manejado estrategias para llevar los indicadores de buena manera, no permitir que los alumnos se vayan, no permitir que los alumnos reprueben, pero eso es constante en esas escuelas. Entonces, esa fue otra de las fortalezas que identificaron los directores. La otra fue el contexto y la comunidad escolar. Aunque son planteles marginados, muchos de ellos están en áreas rurales, en comunidades pequeñas y que están alejadas en muchos casos de drogadicción, de vicios, de distracciones. Entonces, eso hace que los alumnos pues no tengan otra distracción más que estar en la escuela. Aunque no estén estudiando, pero están en la escuela porque ahí tienen una cancha de básquetbol o porque ahí se juntan sus compañeros. Y bueno, es más agradable estar en la escuela que estar en la casa con todas las carencias que puedan tener las casas de esas comunidades. Y el otro fue que recibieron apoyos externos de los planteles. Hubo padres de familia que les ofrecieron una fiesta, hubo padres de familia que les ofrecieron un viaje, o hubo directores que les ofrecieron equiparles la cancha de fútbol o construirles una cancha. Entonces, esas motivaciones extraordinarias también tuvieron que ver con que sus planteles tuvieran buenos resultados. Y finalmente lo que ya nos quedó o me quedó de esta investigación, de estas conclusiones, de estas entrevistas, de estos videos que subimos a los maestros, eh, pues simplemente identifiqué 6 conclusiones o 6 puntos que yo considero como recomendaciones para que una escuela las tome y pueda ser eh, exitosa o sea eficaz, como lo mencionaban los autores anteriores. Bien, uno de ellos es que los éxitos o las fortalezas que vimos en la lámina anterior sean compartidas mediante reuniones en donde los directores y los maestros
intercambien esas experiencias buenas y las experiencias que no dieron resultados. Esto es para que cada quien absorba lo que necesita o aplique lo que necesita en su plantel y trabaje de manera diferente para ver si los resultados llegan. La otra es un concepto que ha estado últimamente muy recurrente en el ámbito de la educación pública, que es la normalidad mínima. Esto es que los calendarios son de 185 y 200 días de clases. En el caso de educación media superior lo manejamos por semanas. El mínimo de semanas son 16 en cada semestre. Y durante esa semana siempre tenemos que el evento deportivo, que el evento de la juventud, que el evento de las madres, que el evento de los maestros, que el evento de, etcétera, de la Virgen del Pueblo. Y entonces eso afecta a un concepto que se llama normalidad mínima. Esto es que los 185 o 200 días o las 16 semanas de clases, la mayor parte de ese tiempo se tengan clases y no se distraigan a los alumnos en otro tipo de actividades que no les están permitiendo tener el desarrollo de sus materias como debería ser lo óptimo. Esto es que de los 5 días de la semana, los 5 días de la semana tengan todas las clases o el mayor número de clases posibles. Esto involucra también a las reuniones en las que se llaman a los maestros o se suspenden porque dos maestros se incapacitaron, etcétera. Entonces, tener previsto que los alumnos deban tener durante esos días el mayor número de o actividades que les permitan no perder el tiempo, sino que tengan mayor número de horas de clase. La otra recomendación que yo pudiera o deduje o saqué de esta investigación es que los planteles compartan los problemas y dificultades que han tenido, pero que lo compartan con sus autoridades para que traten de encontrar los recursos o los apoyos necesarios para que esas dificultades que tuvieron para sus planes de mejora, para sus rutas de mejora o para sus estrategias de mejorar los indicadores de la escuela, pues sean reducidas o sean minimizadas. Eso tiene que ver ya con el involucramiento o la gestión del director con las autoridades del organismo. El otro es que el organismo no necesariamente a petición de los directores genere los apoyos y las fortalezas, sino que el organismo tenga o el sistema educativo tenga un plan de mejora en donde apoya a las escuelas con elementos que considere les van a servir porque ya han sido aplicados en otras ocasiones o porque ya han sido probados en algunos planteles y entonces ofrecérselos de manera voluntaria sin necesidad de que ellos vengan y lo pidan. Esa es la diferencia con el punto anterior. La otra recomendación que yo haría es que se impulse el trabajo colegiado, que es otra de las políticas de este sexenio, que el trabajo colegiado sea en la escuela, que el trabajo colegiado sea de manera regional y que el trabajo colegiado sea de manera estatal, para que se unifiquen o se compartan experiencias, se diseñen estrategias, se diseñen secuencias, se diseñen proyectos transversales, se diseñan una serie de apoyos que los alumnos y los maestros pueden aplicar en su salón de clase y que otra parte de este punto, de esta recomendación es que los cursos de actualización que se les ofrecen a los maestros sean enfocados al trabajo que realizan en el aula y no sean enfocados a otro tipo de cuestiones que si bien sirven para el desarrollo del personal o de la persona, pues no involucran mucho o no inciden mucho en el trabajo que se hace en el aula. Y el último tiempo, que viene unado un poquito a lo de la normalidad mínima, es descargar a los maestros de trabajo administrativo, ya sea mediante unificar formatos, eliminar formatos o crearles un sistema informático que les permita, no sé, tomar lista por medio de la tablet o el celular y no tienen que estar llenando listas a mano,
no tengan que llenar formatos para control escolar, para la dirección, para la subdirección, para el supervisor, sino que tengan específicamente el tiempo, los 50 minutos le destinen al trabajo de aula y únicamente 10-15 minutos puedan dedicarle fuera del aula a cumplir con sus labores administrativas. Esa sería la última recomendación que yo plasmé en mi informe, en mi trabajo final. Y bueno, es en base también en algunos puntos a las experiencias que me han compartido o que he tenido eh, en los trabajos que he realizado en el sistema educativo y otros que tienen que ver con comentarios que me han hecho llegar los maestros o reuniones que he tenido con ellos, eh, el trabajo que yo tuve como maestro incluso, creo que eso apoyó un poquito también a llegar a estas conclusiones. Pues muchas gracias y pues esto fue el trabajo que les presenté a lo largo de este curso propedéutico. Buenas noches.